Quería continuar el sermón de ayer sobre el pasaje acerca del pectoral del sumo sacerdote. Antes de continuar, quiero decir que, aunque la tribu levítica era una de las 12 tribus, eran miles de personas, no era una tribu muy grande, todo se ha dicho. Sin embargo, no todos servían en el templo. Muchos sí, por turno, pero todos no. Y además, no todos servían de la misma manera. Unos servían como porteros en las puertas del templo, otros servían en actividades necesarias respecto a las víctimas que se iban a ofrecer, la limpieza, llevar los objetos. Otros servían en el canto, y así podríamos seguir. Bueno, además las operaciones necesarias para el culto en el templo estaban divididas y se sucedían generación por generación, lo cual demuestra lo bien que hizo Dios al encargar a cada clan dentro de la tribu de Leví determinadas funciones. Porque hubiera sido pésimo el que se hubiera desatado la ambición por lograr los puestos más importantes. Entonces, fue muy sabio por parte de Dios que en tiempos de Moisés, cuando Dios determina cómo va a ser el culto, la tienda de la reunión, los vasos sagrados, etc., determinara qué familias se iban a encargar de cada ministerio necesario. Y ya eso continuó siglo tras siglo. Hubiera sido pésimo que se hubiera desatado una lucha por lograr los puestos más relevantes. Dios determinó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que una cosa sería el sacerdocio y otra la santidad. No están ligadas la una a la otra necesariamente, no tienen por qué ser más santos los sumos sacerdotes, etc. Dios quiere que todos sean santos. Deben ser santos los sacerdotes. Pero Dios desligó la necesidad de que iban a ser los más santos ellos. Pueden serlo o no. De manera que lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. El sacerdocio lo ejercen unos y no está sujeto a votaciones, a ambiciones, a querer apoderarse de ese puesto. Los casados tienen su función como casados, las religiosas tienen su función como religiosas, y los sacerdotes, sean peores o iguales que los casados y las religiosas, tienen su función. Pero así no hay ambición, no hay lucha por conseguir puestos. En el Antiguo Testamento, esos puestos en el templo van a recibirse por vocación divina dada por el nacimiento. Tú eres mi primogénito, encárgate de esto. Cuando yo me muera, tú me sucederás llevando el arca, porque incluso el arca estaba especificado quiénes la llevarían. Y en el Nuevo Testamento lo mismo. La vocación ya no es por descendencia carnal, sino por vocación dada al alma. Pero una vez que uno recibe esa vocación y se entrega al sacerdocio como un levita del Nuevo Testamento, ya ahí cesa la ambición. Por medios que están dispuestos en los sagrados cánones podrán llegar los encargos, las dignidades, etc. Pero fijaos qué interesante paralelismo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el sacerdocio y la santidad, entre como cada uno debe hacer su función, pero nunca habrá ambición
por llegar a ser ni sacerdote, ni obispo, ni cardenal, como sí sería si de otra manera se hubiera organizado el cuerpo que es la Iglesia. Bien, los levitas que servían en el templo, fueran cantores, fueran llevando la madera al altar, fueran los que llevaban los vasos sagrados con la sangre, fueran los que ponían los panes en el pan, en la mesa de los altares de la proposición, se distinguían porque estaba mandado que llevarían una túnica de lino blanco hasta los talones, ceñida por un cíngulo. Esa era su vestidura, símbolo de la limpieza. Sin embargo, había sacerdotes que sí que servían no ya en el atrio llevando y trayendo cosas, sino que entraban al santuario para allí orar ante Dios. Esos sacerdotes se vestían el efod. También había funciones con el efod fuera, entre el altar y el atrio. Pero no todos llevaban el efod, solo aquellos. El efod era una túnica cortita que llegaba hasta un palmo más allá de la cintura, de muchos colores porque eran hilos de púrpura, carmesí, azules, color de oro, todos entrelazados de un modo determinado, como se mandaba en la Biblia, formando una túnica corta. Esa era la vestidura sagrada de los que servían al más alto nivel dentro de los levitas. Es evidente el paralelismo que existe entre el efod y la casulla, solamente que la casulla es como si diferenciara ya lo que en ese momento estaba todo mezclado. Ahora hay casullas rojas, casullas de color oro, casullas de color azul, casullas de color verde, etc. Pero el paralelismo es grande y no se hizo por querer imitarles, pero al final acabaron las cosas así. Del mismo modo que existe el paralelismo entre el pectoral del sumo sacerdote y la cruz pectoral del obispo, que además hasta hace pocos años la que se usaba en la misa en las grandes ocasiones también tenía piedras de forma usual. Algunos las siguen usando, lo que se llama crux preciosa. Bien, entonces decía Dios que el pectoral, con las 12 piedras que representan a las 12 tribus, decía que con unas cadenas en forma de cordón se ataría el efod. Tendría 4 anillos, por arriba y por abajo se ataría para que no se separara. Yo allí veo un símbolo precioso. El efod simboliza el sacerdocio. Y cuando Dios dice que se ate, lo que está diciendo es que las 12 tribus, el pueblo de Israel, nunca debe separarse del sacerdocio. Las 12 tribus tienen que estar unidas siempre al sacerdocio. Hablo de sacerdocio en general, no de un sacerdote en concreto, porque el pectoral que simboliza eso está atado al efod. Dios quiso que siempre estuviera unido y además lo dice: así Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel sobre el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entrará en el santo, como memorial delante del Señor por siempre. Por siempre. Aunque no llevamos ya materialmente el pectoral del juicio, sí que debemos llevar en nuestro corazón a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de la Iglesia, a todas esas tribus que ahora representan las del Apocalipsis, cuando habla de los 144.000, representa a todos los pueblos de la tierra. O también representa cada tribu un tipo de fieles dentro de la Iglesia, porque la generación ahora ya no es carnal, es espiritual. Cada tribu del Nuevo Testamento es un tipo de fieles.
Unirás el pectoral del juicio a Urim y al Tumim. Ya expliqué ayer, el juicio, qué piensa Dios sobre las cosas, qué debemos hacer. Y dice, y así estarán sobre el corazón de Aarón cuando entrará a la presencia del Señor. De nuevo, vuelve a insistir en que el sacerdote, el sumo sacerdote, solo él llevaba el pectoral, entra llevando a todo el pueblo al santo. La intercesión. Ya incluso en el Antiguo Testamento se nos enseña la intercesión, pero no solo la intercesión de los santos, la intercesión de los vivos, como algo tan querido a Dios. También ha dicho el texto sagrado que lo atará para que no se separe del efod, lo que decía antes. Yo también quiero pensar que esos anillos, las cuerdas con las que se ata, los cordones, en el fondo representan las cuerdas con las que ataron a Cristo, y los anillos representan sus llagas, porque hay 4 anillos en el pectoral, símbolo de las llagas de las manos y los pies. Es decir, que Cristo en la cruz llevaba al pueblo de Dios y a todos los pueblos sobre su corazón. Cristo, aun desnudo, espiritualmente llevaba el pectoral. No un pectoral material, pero sobre su corazón llevaba a todo el pueblo, a toda la humanidad, a la Iglesia, a los judíos, a todos. No solamente las tribus de Israel, a todas las tribus de todos los tiempos. Y dice una cosa muy curiosa, inmediatamente después de hablar del efod y sus colores. Con esto acabo para no alargarme. Dice que en el borde del efod que se pondrían pequeñas granadas y cascabeles. Algunos lo traducen por campanitas. Cascabeles, campanitas. De oro. Y dice una cosa preciosa. Aarón lo llevará el efod en las funciones sacerdotales y se escuchará el sonido cuando entrará en el santuario a la presencia del Señor y cuando saldrá. Así no morirá. Qué interesante. Dice que tiene que llevar ese sonido como si dijera, en esta mentalidad tan primitiva. Es un lugar tan santo, habitado por los ángeles, que habéis visto además como Oza tocó el arca y cayó muerto. Eso lo hizo para mostrar la santidad, la indignidad que tenemos de tocar lo más santo que había sobre la tierra en esa época, que es como si dijera, está lleno de ángeles poderosísimos que cuidan que el lugar esté absolutamente inmaculado. Poneos estas campanitas de oro al borde del efod para que los ángeles sepan que eres tú el sumo sacerdote, estén atentos y no os maten con su ira. Es un pensamiento primitivo, pero precioso. Es un modo de enseñarnos lo santo que era el Sancta Sanctorum, que en el fondo todo el Sancta Sanctorum es solo un símbolo para mostrarnos cómo es la Eucaristía. Porque Sancta Sanctorum en latín significa las cosas santas de las más santas, y eso es el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que es verdad, la misa es un misterio de acercamiento de Dios a los hombres. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar este detalle. Aarón se pondrá el efod en las funciones sacerdotales y se escuchará el sonido cuando entrará en el santuario a la presencia del Señor y cuando saldrá. Así no morirá. No llevamos campanas materiales, pero espiritualmente sí que debemos recuperar este espíritu de la grandeza del Señor tan inmensa que no somos
dignos ni siquiera de estar ante Él.